Y hay que agradecer poder llegar una semana más, ¿verdad? Hasta la casa de nuestro Padre, para adorarle, para glorificarle, porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos vieron lo que dice atrás mi auto? Dios es bueno. Dios es bueno. Hace unos días estaba cruzando la aduana paraguaya y alguien que estaba haciendo, a la aduana argentina, perdón, y alguien que estaba revisando los vehículos ahí, creo que está acoplando algo esto, ¿no? ¿No? ¿Parece? Bueno, y vio el cartel de Dios es bueno, y la señora me dice, vino usted, no me realizó prácticamente nada, pero cuando vio el cartel dice, bueno, eso confirma lo que el perfil que yo sacaba. Así que la gente ve en nosotros la luz de Dios. Amén. Quizás usted no habló una palabra, pero su actitud de respeto, ¿verdad? Su actitud de amor hacia las demás personas, ¿verdad? Hacen que refleje a Cristo en usted. Y eso es lo más maravilloso que podemos recibir. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar, o vamos a continuar con la serie que veníamos compartiendo hace 2 puntos atrás. La serie sobre la que, a ver si se acuerdan, las parábolas de Jesús. Amén. Y habíamos hablado anteriormente las parábolas de las bodas, de las fiestas de boda, ¿verdad? Habíamos aprendido cuál era la diferencia entre ser llamados y ser escogidos, ¿verdad? Y después hablamos también de la parábola de los talentos, donde aprendimos que Jesús nos está exhortando a trabajar diligentemente mientras esperamos su venida. Dijimos también que, ¿por qué no hablé de las 2 parábolas anteriores? Que era la parábola de los 2 siervos y la parábola de las vírgenes, que no la tomaba en cuenta o no había entrado en detalles con ellas, porque estas 2 parábolas también estaban relacionadas, ¿verdad?, con la parábola de los talentos. Y las 3 parábolas unidas nos hablaban del velar, del esperar y de trabajar diligentemente mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y mientras continuamos con esta serie, quiero repasar un poquito lo que eran las parábolas y por qué Jesús usaba las parábolas. Las parábolas, habíamos dicho, que eran ingeniosas historias cotidianas, con un lenguaje sencillo, pero con lecciones profundas y espirituales para aquellas personas que recibían este mensaje. Fue un método de enseñanza que Jesús utilizó para revelar misterios, ¿verdad?, eternos a mentes simples. Y hay algo que hoy quiero aclarar, que el Señor no siempre habló en parábolas. Cuando vemos los primeros 2 años de ministerio, escuchamos a Jesús enseñando en las sinagogas, ¿verdad?, allí de Capernaum y de Nazaret, enseñando directamente desde la Torá. No hablaba parábolas. Vemos también Jesús dando sermones como el Sermón del Monte. Pero ya en el comienzo de su último año de ministerio, dice la palabra que en Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, que él, si no era con parábolas, él no les hablaba. A partir de ese momento, en su último año de ministerio, Jesús cambió su método de enseñanza, de ser sermones, de ser enseñanzas de prédicas, de otros tipos de enseñanza, pasó a enseñar únicamente con parábolas. Ahora, las parábolas tienen un significado. Y se me oscureció un poco ahí. Las parábolas tenían un significado, un porqué de Jesús hablaba en parábolas. Lo primero que Jesús estaba haciendo era ocultar la verdad de los oyentes que no querían creer y que no creían. Aquellos religiosos de la época que no les interesaba aprender nada de Jesús, sino que simplemente se acercaban
para cuestionar, para criticar, siempre para buscar dejarlo mal parado, y siempre quedaban ellos mal parados, ¿verdad? Jesús daba en parábola. También hablaba en parábola para poderles revelar, ¿verdad?, aquellas almas ansiosas, aquellas personas que tenían esa fe de como niño, ¿verdad?, que tenían hambre y sed de justicia. Para ellos hablaba en parábola. Entonces, vemos que había una intención, no era por una casualidad. Hay muchos que dicen que Jesús hablaba en parábolas porque como eran historias de cuestiones diarias, de situaciones diarias que ellos estaban acostumbrados a vivir, podía quedar más claro. Pero si ustedes analizan las enseñanzas, hasta sus propios discípulos les preguntaban a Jesús la interpretación de las parábolas. En cierta oportunidad los discípulos Jesús le dice: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le dice: a ellos les hablo en parábolas porque los secretos del reino están ocultos para aquellos que no quieren oír. Tienen oído pero no oyen, le dijo, ¿verdad? Y se acuerda que yo le decía: ¿pero cómo? ¿Tienen oído pero no oyen? ¿Que eran todos sordos? No, eran personas que no tenían la fe, como un niño que no querían creerle, mayormente que venían con una educación religiosa de la época, y esto que Jesús quería traer, ¿verdad?, esta revelación nueva, no la querían recibir. Y hoy quiero hablarles de el buen samaritano. ¿Cuánto han escuchado de la parábola del buen samaritano? Es muy conocida. Aún en el medio secular se usa la frase el buen samaritano, ¿verdad? Cuando una persona se considera noble, se considera una persona que es servicial, algunos lo llaman, ¿verdad?, como un cumplido, el buen samaritano. Pero esta parábola va mucho más profundo que eso. Y sinceramente, cuando comencé a desarrollar este tema, me di cuenta que era imposible que pueda transmitir esto en una hora de enseñanza, porque la parábola es tan profunda cuando entendemos, ¿verdad?, el por qué Jesús la estaba transmitiendo. Es necesario entender, ¿verdad?, el contexto en el que Jesús estaba diciendo esta parábola. Porque cuando la leemos de una forma simplista, sin entender el concepto general, no estamos perdiendo lo mejor de lo que Jesús quería enseñar. Y cuando lo tomamos de esa forma, simplemente podemos interpretar que la parábola nos está exhortando a hacer buenas obras, a ayudar al prójimo. Pero hay algo mucho más profundo que eso. Y hoy simplemente me va a dar el tiempo para entrar en el contexto. Ni siquiera voy a poder entrar en todo el panorama de la parábola, porque es algo que a medida que empecé a desarrollarla, comencé a apasionarme por esto y dije: wow, esto es como para 2 reuniones. Y hoy quiero hablarles del contexto. Esta parábola se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amén. El buen samaritano. ¿Cuántos habían comprendido o habían escuchado que esto se trataba de hacer buenas obras al prójimo? Creo que la mayoría de los que estamos acá comprendíamos esto, ¿verdad? Qué buen samaritano que es este. Mirá cómo ayudó a este hombre, ¿verdad? Cómo ayuda a los demás. Este es un buen samaritano. Pero creo que hoy, al terminarte de explicar el contexto de por qué Jesús trajo esta parábola, tu concepto va a cambiar y se va a ampliar tu entendimiento. Dice la palabra del Señor en el versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué dijo? Para probarle. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren, un maestro de la palabra, ¿verdad?, preguntándole a alguien que se consideraba otro maestro, pero no de los fariseos,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya la palabra acá nos indica que este hombre lo dijo ¿para qué? Para probarlo. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Preguntó Jesús. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y él comienza a relatarle la parábola. Y esta es la segunda parte que no vamos a entrar en detalle hoy. Me voy a quedar en la primera parte, pero vamos a leerla toda. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y ahí cuando uno lee esta parte dice, bueno, ahora sí, este hombre está salvado. Un sacerdote descendió por el camino. Pero dice la parábola, y viéndole, pasó de largo. Luego sigue diciendo, y aconteció que un levita, también otro religioso de la época, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regreses. Jesús le preguntó a este maestro de la palabra, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miren qué controversial, pareciera que la pregunta de Jesús no tiene sentido con lo que él le preguntó. Pero cuando empezamos a analizar por qué Jesús dio esta respuesta, por qué Jesús continuó contestándole después de que le dijo, ¿verdad? Cuando él le dijo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice las escrituras? Y él dijo, citando allí, ¿verdad? Las escrituras, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús podría haber dicho, bueno, está pronto, ve y haz lo mismo, ¿verdad? Jesús podría haber terminado ahí, porque Jesús estaba viendo que este hombre estaba actuando de mala fe. Era una persona que no estaba siendo sincera. Quien estaba preguntando era un maestro de la palabra y que conocía lo que la palabra decía. Su pregunta era acerca de la vida eterna, pero no era una pregunta honesta. Él no quería aprender. Él quería ridiculizar, quería desafiar a Jesús. Él quería ponerlo en evidencia, quería confundirlo. No solo eso, sino que él quería impresionar a la multitud con sus supuestas habilidades, ¿verdad? De un maestro conocedor de la teología. No había una buena actitud, pero la pregunta era válida. Era una pregunta importante. De hecho, esta pregunta muchos se le hicieron a Jesús a lo largo de los evangelios. Esta pregunta, cuando era genuina, partía de corazones que realmente querían conocer la verdad que había detrás de todo lo que los fariseos enseñaban. Esta misma pregunta estaba en el corazón de Nicodemo. ¿Cuántos recuerdan a Nicodemo? Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, no hay otra forma
si no es naciendo de nuevo. El joven rico, allí en Mateo capítulo 19, hace la misma pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar o entrar al reino de los cielos? Entonces era una pregunta válida, pero la actitud que había detrás de la persona que estaba haciendo esta pregunta era una actitud errónea. Y obviamente que Jesús conocía la actitud de su corazón. A pesar de la mala motivación que había en el corazón de este hombre, la pregunta que él presentó era una pregunta importantísima. Ya desde el Antiguo Testamento, el mismo Dios estaba prometiendo la vida eterna, un reino sin fin para aquellos que eran verdaderos creyentes. Había una promesa de que vivirían en la presencia de Dios y que se cumplirían las promesas divinas. Jesús mismo habló acerca de la vida eterna, porque esa promesa, ese concepto de vida eterna, era la promesa central del Evangelio. Era el mensaje que Él vino a proclamar. En Juan 3:16, Él dijo: para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo vino a enseñar de la vida eterna. Jesús mismo afirmó allí en Juan capítulo 11, versículo 25-26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Juan 5:24 Él dijo: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús mismo se encargó de recalcarle el concepto de vida eterna con respecto al reino. Pero contrariamente, los rabinos de la época le enseñaban a los judíos que la forma de entrar a ese reino eterno era a través de su linaje, era a través de la circuncisión, era a través de ceremonias, de tradiciones. Todo esto lo hacía aptos para entrar al reino. Sin embargo, todo aquello que ellos habían estado enseñando en sus corazones, en los corazones de los judíos, todavía se generaba esa duda: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Ahora, la respuesta de Jesús a este fariseo, a este maestro de la ley, fue con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? ¿Y por qué le decía Jesús esto? Porque los fariseos de la época tenían un ritual de repetir ciertos pasajes bíblicos. Dentro de ellos, el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Verdad? Y lo que hizo este fariseo fue unir Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y Levítico 19 en su última parte del versículo 18. Este mismo concepto de lo que debían hacer para heredar el reino de Dios, Jesús lo había transmitido a otro, ¿verdad?, estudioso de la ley, en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Cuando aquel estudioso de la ley le dijo: ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo lo mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús agregó al final, Él dijo: de estos dos mandamientos se desprende la ley y los profetas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Todas las normas, todos los rituales, todos los actos, todas las cosas nombradas en la ley,
Si tú amaras realmente al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, están cumplidas. Pero si tú crees que a través de rituales, a través de una circuncisión, a través de actos religiosos, a través de cómo te vistes, a través de cómo hablas, crees que vas a ganar el reino de Dios, estás lejos de la verdad. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Jesús no le predicó el Evangelio en lugar de confrontarlo con la ley? Amado, Jesús estaba hablando con un maestro de la ley. Él lo estaba confrontando con lo mismo que él enseñaba, con lo mismo que él se jactaba de saber y vivir. Pero Jesús más de una vez le dijo a ellos, ustedes enseñan cosas que no viven. Y a los judíos les decían, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Este hombre se jactaba de conocer la ley, pero realmente él no amaba a su prójimo. Realmente él no amaba, como decía, amar a Dios. Este hombre, si hubiese realmente sido confrontado, tendría que haberse humillado, haber reconocido su arrogancia de estar queriendo provocar a Cristo a caer en un error. La siguiente pregunta que él tendría que haber hecho es, ¿cómo debo hacer para que mi vida sea restaurada? Él tendría que haber reconocido que su vida ha sido una vida de apariencias, de cosas exteriores. Cuando la palabra de Dios dice que Dios mira el corazón. Nuestros actos pueden ser muy lindos, nuestras palabras pueden ser decoradas, pero Dios mira la actitud del corazón con la cual nosotros hacemos las cosas. Amén. Eso es lo que glorifica al Padre. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Eso es lo que te da la entrada al reino de los cielos. Por eso hemos dicho muchas veces, muchas personas profesan una fe que no es genuina, que creen que viniendo a los cultos, que creen que diciendo aleluya, gloria a Dios y creo en Dios, realmente accedieron a la vida eterna. Pero Jesús mismo habla de esas personas cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes. Señor, Señor, te hemos servido, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho sanidades. Y Jesús le dirá, vete de aquí, no te conozco. Estos pseudo creyentes fueron personas que creyeron que simplemente con una vida de demostraciones exteriores realmente habían accedido a la vida eterna. Amado, de nada sirve decir amo a Dios si no soy obediente a su palabra. De nada sirve decir yo me congrego, yo sirvo, yo trabajo en la obra, si lo que estoy haciendo es algo exterior, no parte de lo profundo de mi corazón, con una actitud de agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí. Su palabra dice, de gracia recibiste, da de gracia. Recuerdo que cuando comenzamos así a hacer los trámites para hacer este ministerio, para los trámites legales que nos estaban pidiendo ciertas cosas, y de allá de Asunción me llamaban diciendo, ¿cuál es el fundamento por el cual ustedes abren este ministerio? ¿Cuál es el fundamento por el cual ustedes creen que están sirviendo a Dios? Y yo les dije, miren, yo he entendido la gracia de Dios sobre mi vida. Recibí la gracia, Él perdonó mis pecados, Él transformó mi vida, restauró mi familia. Por lo tanto, con la misma gracia que yo recibí eso, esa misma gracia con la cual yo debo compartir. Amén. Entonces ese pasaje hoy figura en las actas oficiales ante el gobierno de Paraguay, por lo cual este ministerio hoy se pone en pie y comienza a servir a un Dios todopoderoso. De gracia hemos recibido, vamos a darle gracias. Aleluya. Si este aplauso es para Él, hazlo con fuerza. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora,
fariseo, de este maestro de la ley. Él debe reconocer cómo Dios lo estaba confrontando con la propia ley. Él, a esta respuesta de Jesús, le hizo otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Él estaba más interesado en creerse justificado, en creerse un santurrón adelante de las personas, sin interesarle cómo estaba él ante Dios. Estaba más preocupado para ver cómo los demás le veían, cuando la actitud de su corazón lo que hacía era alejarlo de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Él aleja a los soberbios. Él se aparta de los orgullosos, pero atrae a los humildes. Y Jesús en esta enseñanza nos está mostrando un hombre religioso, pero con un corazón endurecido. Un hombre que quería exaltarse a sí mismo por sobre todas las cosas. Y hoy en día, tristemente, existen este tipo de creyentes en las iglesias. A veces buscamos dones, buscamos popularidad, buscamos juntar muchas almas, pero en realidad la actitud del corazón no es más que recibir la gloria que le corresponde a Dios. Amén. El Padre está buscando hijos sinceros, hijos con un corazón humilde, que reconozcan que la única gloria que se recibe es para Él y solo para Él. Por eso muchas veces, muchos que quieren avanzar en los ministerios, muchos que quieren crecer en el área personal, familiar, no han entendido esto y es un ancla que los tiene frenado. Necesitamos entender que nuestro amor por Dios está por sobre todas las cosas, por sobre nuestros esposos, nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra propia vida. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hay nada de mí que valga la pena, sino lo que Cristo hizo en mi vida y lo que puedo transmitir de Él. Y amados, qué hermoso cuando podemos comprender esto. ¿Sabes que esta revelación para tu vida te tiene que traer paz? Porque no importa la situación en la que estás. Sabes que tu vida está entregada al Señor y que tu vida le pertenece a Él y que Él le va a dar un sentido perfecto. Que Él va a dar un propósito maravilloso a tu vida. Pero a veces estamos tan afanados con tantas cosas que hacer. Marta, Marta, afanada estás con muchos que hacer. Pero solo una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Recuerdan ese pasaje? Amados, este legalista particular estaba desesperado por quedar bien ante los ojos de los demás. Él no estaba realmente buscando una respuesta genuina, él no estaba buscando la verdad. Así que, en lugar de responder como debía responder, con humildad, con un corazón arrepentido, no hizo más que dejar que el orgullo acallara su conciencia, que su propia justificación acallara su conciencia. Jesús mismo habló en Lucas capítulo 16 versículo 15 con respecto a esto. Jesús dijo, hablándole a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Sus actos eran exteriores adelante de los demás. Sus oraciones eran para ser vistos por otros. Cuando daban, lo hacían para ser vistos. Sus vestiduras eran para querer resaltar sobre los demás. El apóstol Pablo dijo que ya no hay más judíos, ni griegos, ni hombres, ni mujeres. Amados, hoy, a través de Jesucristo, todos nosotros somos uno ante el Señor. Acá no hay alguien más que otro.
Acá no hay escogidos. O sí hay escogidos, perdón. Hay llamado y hay escogidos, perdón. Pero no hay favoritos. ¿Verdad? No hay favoritos. Aquellos que buscan su presencia encuentran su presencia. Aquellos que no le buscan con un corazón sincero no van a encontrar nada. Pero aquellos que buscan su presencia, aquellos que se abren cuando están en su presencia, en la intimidad, y derraman sus corazones, Él se manifiesta de una forma sobrenatural. Amén. El apóstol Pablo, refiriéndose a este tipo de personas, dijo lo mismo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Queridos, entonces, resumiendo este mensaje, quiero decirte que el Señor hizo énfasis en esta parte. Esta parábola no es solo para exhortación a ayudar a los necesitados. Jesús contó esta historia para ilustrar hasta qué punto todos nosotros nos quedamos cortos al tratar de cumplir lo que la ley de Dios exige. Es a través de esta historia que Jesús está explicando el porqué de todas nuestras buenas obras. No son nuestros méritos, no son las obras que nosotros hacemos. No hay nada que tú o yo podamos hacer para alcanzar la salvación y vida eterna. Si tú puedes entender esto, es que tienes un corazón humilde y has podido comprender la gracia de Dios. Amén. Ponete de pie. Gloria al Señor. Jesús podía haber tomado una actitud diferente. Jesús, sabiendo la actitud del corazón de este legalista, podía haberlo despedido en la primera respuesta, ¿verdad? Sabes, conoces las palabras, listo, gracias por ti. Pero sin embargo, Jesús demostró algo más allá que eso. Jesús le mostró su amor, su compasión, y tuvo misericordia de él. Él le enseñó no solo lo que enseñaba con sus palabras, sino con su vida. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús mismo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús estaba demostrando, al decir esta parábola, su amor, su misericordia para con este hombre. Él lo podía haber despedido, pero Jesús dijo: por más que quiso humillarme, por más que quiso atacarme, por más que quiso hacerme mal, yo le voy a pagar con amor. Él quiso que su vida fuera alcanzada por estas palabras y por esta actitud. Tristemente, este hombre, maestro de la ley, no pudo comprender esto, y su orgullo fue más grande. Lo dominó y perdió el acceso a la vida eterna. Amado, que el orgullo no nos gane. Aprendamos a ser humildes. Jesús mismo dijo: sean como yo soy, manso y humilde. La humildad abre puertas, así como la obediencia. Amén. Si recibes esta palabra, ahí donde está, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque entendemos que no son nuestras obras, no son nuestras fuerzas. Es tu gracia sobre nuestras vidas. Es tu misericordia, es tu amor sobre nosotros. Hoy queremos darte gracias por la revelación de tu palabra. Y pedimos que todo pensamiento de religiosidad, todo pensamiento legalista sobre nuestras vidas sea quitado. Que podamos comprender lo profundo de tu gracia y de tu amor para con nosotros. Hoy recibimos, Señor, esta palabra que abre los ojos del entendimiento y nos lleva a una nueva dimensión
del conocimiento de tu amor. Te damos gracias por ese amor eterno, ese amor, Señor, que muchas veces no comprendemos, pero está, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios.